Es muy importante la presencia de las mujeres en el ámbito de la educación. Esas desigualdades de género son las que ocupan precisamente estar trabajando en la perspectiva de género. Esta perspectiva ayuda a poder comprender más profundamente toda la vida de las mujeres, pero también la de los hombres. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. Esta vez, la doctora Teresa de Jesús Guzmán Acuña nos hablará del tema Perspectiva de Género en las Universidades Públicas de México. Vamos a hacer un análisis de la radiografía de las mujeres en las universidades públicas, como la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es muy importante la presencia de las mujeres en el ámbito de la educación, de la academia, de la ciencia. ¿Qué es lo que pasa acerca de la situación del profesorado y cómo ha venido aumentando la participación de las mujeres en el ámbito educativo? Hoy en día las mujeres se encuentran con un porcentaje de aproximadamente el 40% en las instituciones de educación superior. Un total de las plazas de los profesores de tiempo completo en las universidades públicas estatales. De las 34 universidades públicas estatales que existen en nuestro país, 27 de estas no han tenido una sola rectora en los seis sexenios anteriores. Las 7 restantes universidades han tenido una mujer como rectora en estas condiciones y en esta perspectiva de género que se da en las universidades públicas. En 2018, solo el 16% de la Secretaría General de cada una de estas 34 universidades públicas y autónomas eran ocupadas por mujeres. Y el 24% eran ocupadas estos cargos administrativos importantes en la universidad en lo que es la oficina del abogado general. El sexo de las personas que han dirigido las universidades en estos 6 sexenios anteriores, hay un total de mujeres, pero 193 hombres. Esas desigualdades de género son los que ocupan precisamente estar trabajando en la perspectiva de género, porque además esta es una política de educación superior donde se han ido generando estas perspectivas, pero estas políticas de educación superior. ¿Qué es la perspectiva de género? De acuerdo a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a esa metodología y los mecanismos que permiten poder identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se pretende poder justificar en base a esas diferencias biológicas tanto entre hombres y mujeres, pero así también las acciones que deben emprenderse para poder actuar sobre esos factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Cuando se habla de la perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca poder mostrar que las diferencias entre los hombres y las mujeres se dan no solo por la determinación biológica, sino también tiene que ver por esas diferencias culturales que están asignadas a los seres humanos. Esta perspectiva ayuda a poder comprender más profundamente toda la vida de las mujeres, pero también la de los hombres y las relaciones que se dan para ambos. Cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando tanto de hombres para mujeres. Regularmente asociamos el término de género única y exclusivamente cuando nos referimos a las mujeres.
Sin embargo, al hablar de perspectiva, pero también de hablar de igualdad de género, es hablar de hombres y de mujeres y la relación que existe entre ambos. Este enfoque cuestiona precisamente los estereotipos con los que somos educados, y esa perspectiva de género abre la posibilidad de poder elaborar nuevos contenidos de socialización y la relación que debe de existir entre los seres humanos. El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de poder solucionar los desequilibrios y las desigualdades que existen actualmente en la cultura de todos los países en el mundo. ¿Cómo se ha incorporado la perspectiva de género en la Universidad Autónoma de Tamaulipas? ¿Cómo realmente las universidades públicas estatales, a través de estas políticas de educación superior, y estamos hablando de hace más de 10 años, cómo han ido permeando y cómo han ido construyendo esa perspectiva de género a través de sus estructuras, de los planes, sus programas de estudio, pero también en el caso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Plan de Desarrollo Institucional del 2018-2021 del ingeniero José Andrés Suárez Fernández. En este Plan de Desarrollo Institucional se encuentra el eje de igualdad de género como uno de los ejes transversales prioritarios e importantes en esta administración rectoral. Es la primera vez que en la Universidad Autónoma de Tamaulipas se incluye este eje transversal, precisamente darle continuidad y darle contexto a esas políticas que tanto a nivel internacional como nacional están precisamente trabajándose y haciendo que se participe, pero que se incluya en lo que es el quehacer universitario de nuestra casa de estudios. Este eje transversal de igualdad de género tiene políticas muy precisas y muy claras de lo que estamos haciendo en este momento. La universidad es una entidad en la que prevalece la igualdad de género en el acceso a la educación. Este proceso de transversalización de la perspectiva de género se convertirá en este proceso cultural que tendrá una trascendencia en todos los ámbitos y en todos los aspectos que los universitarios por igual vamos a estar trabajando. La incorporación plena de la perspectiva de género en todos los espacios educativos será materializada desde la planeación, desde la propia estructura organizacional y en todas las acciones llevadas a cabo en la universidad. Y esto se refleja precisamente en la participación de las mujeres en algunas secretarías, algunas áreas de primer nivel de la educación y la Universidad Autónoma de Tamaulipas en este momento bajo el liderazgo del ingeniero José Andrés Suárez Fernández. El programa universitario de la igualdad de género tiene como objetivo principal precisamente transversalizar esa cultura de la igualdad en la comunidad universitaria. Este programa universitario nace precisamente para poder materializar todas las políticas, todas las líneas de acción, todas las actividades que tienen que ver con ese tema de igualdad de género que se establece en el Plan de Desarrollo Institucional, pero con un énfasis en la docencia, en la investigación, en la extensión y la gestión institucional de todas las estrategias que se están aplicando en este momento. Además, promover y sensibilizar esa cultura universitaria de la igualdad de género a través de diferentes acciones muy específicas. Es importante fortalecer las líneas de generación y aplicación de conocimiento a través de la investigación, de los diagnósticos, de los estudios y las mismas estadísticas con perspectiva de género que la universidad y toda la comunidad universitaria está realizando
a través de las diferentes facultades y unidades académicas. Es importante también instrumentar esas acciones formales para prevenir y atender la violencia de género, que es todo un tema y que hemos escuchado y revisado en otras universidades y en otro contexto. Esas políticas también que están atendiendo a través de diferentes leyes poder atender la violencia de género que se incrementa cada vez más en nuestro medio universitario. Existe un programa permanente de sensibilización para las distintas poblaciones de la comunidad universitaria, donde se busca sensibilizar el sexismo, la desigualdad de género y sus consecuencias en la vida institucional. Y en ese sentido, el programa Igualdades UAT realiza una serie de talleres y de conferencias donde se capacita, pero también sensibilizar todo lo que tiene que ver con los estudiantes, con los profesores y con el personal administrativo para que tengan conciencia y poder llevar esa sensibilización, pero también ese cambio cultural que por muchos años hemos tenido arraigado en nuestro contexto. El fortalecimiento de las líneas de investigación institucionales desde la perspectiva de género y el apoyo a la docencia con perspectiva de género nos permite tener participación en aquellas convocatorias tanto de CONACYT como de organismos internacionales donde se bajan recursos para estar trabajando esos proyectos de investigación con perspectiva de género. Poder promover la cultura de la denuncia para la desnaturalización y la erradicación de la violencia de género a través de esos diagnósticos, de esos estudios, de esos proyectos de investigación con perspectiva de género. Eso nos permite tener generación y resultados de diagnósticos, de estudios que nos permiten diseñar estrategias para poder prevenir, atender y sancionar la violencia de género. Todo lo que tiene que ver con el hostigamiento y el acoso sexual en el ámbito laboral y escolar, la homofobia y otras formas de discriminación que se presentan en nuestro contexto. Como resultado de esos diagnósticos, de esos estudios, de esos proyectos de investigación que hace más de 10 años les comentaba, se han estado reflejando en nuestro contexto y cómo se ha ido avanzando, como resultado y prueba de esos estudios, hemos publicado dentro de la Dirección de Participación Estudiantil, donde se encuentra el programa de Igualdades UAT, hemos publicado algunos libros que tienen que ver con esos resultados y esos proyectos de investigación. Uno de ellos, publicados en 2015, con el tema de violencia y mujeres, un diagnóstico de la violencia que se genera contra las mujeres en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Un tema y resultados donde estudiantes de licenciatura y de maestría estuvieron participando en este proyecto de investigación y pudieron tener una visión, pero también un aprendizaje con esa perspectiva de género y qué es lo que pasa con la violencia contra las mujeres en este municipio. En 2016 se invitaron a varias investigadoras, docentes, mujeres conocedoras del tema de la perspectiva de género, donde se les invitó a participar en este proyecto, pero también en esta publicación, Género, Universidad y Sociedad, donde cada una de ellas aportó desde su experiencia, desde su óptica, desde sus propios estudios de investigación realizados en esta universidad, pudieron plasmar a través de un capítulo del libro, pudieron explicar y ver qué es lo que estaba sucediendo en el género, en la sociedad y en esta universidad particularmente. En 2017, y resultado de un proyecto financiado por el Profexe, se generó esta publicación también con un tema
que es la profesión académica, inequidades de género. En ese sentido, se hizo un análisis y una situación de las académicas y la participación en los cuerpos académicos que están trabajando y que muchos de ustedes están integrados en estos cuerpos académicos en la universidad a través de sus investigaciones, de sus publicaciones. Y entonces, en este estudio también, ¿qué es lo que pasa con ese tema de las mujeres, pero de los hombres investigadores? ¿Cómo funcionan los cuerpos académicos? ¿Cuántas mujeres son líderes de esos cuerpos académicos? ¿Cuántas de esas mujeres, además del rol de ser madre, de ser esposa, cómo combinan esas actividades de investigación, de docencia, de publicación con esas actividades propias de la mujer? Y entonces es todo un tema muy interesante por comentar. Siguiendo con esos estudios y estos proyectos realizados en la universidad y a través de diferentes fuentes de financiamiento, se han logrado algunos estudios, particularmente en 2019, un estudio descriptivo, social, demográfico y perceptual del personal académico en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Obviamente con la perspectiva de género, revisando el personal académico, hombres y mujeres, su trabajo, las dinámicas, cómo funcionan, cómo se organizan y cómo trabajan para estar desarrollando esa generación de conocimiento, que es una política muy importante que los profesores de esta universidad debemos de estar desarrollando. En ese mismo proyecto también se hizo otra publicación que tiene que ver con el estudio descriptivo de los estudiantes, hombres y mujeres que están inscritos en esta Universidad Autónoma de Tamaulipas y cómo están ellos estudiando, pero también esos análisis de aquellas carreras que son feminizadas por cultura y donde han incluido o se han ido integrando en esas carreras que eran sumamente de hombres o estaban clasificadas como de hombres. Entonces vemos que ese análisis también de cómo las mujeres se han ido inscribiendo y cómo han estado participando en esas carreras que más bien eran o estaban etiquetadas para los hombres. Pero sucede a la inversa, como también algunas carreras que son muy feminizadas, también se han ido incorporando algunos hombres en esas carreras que tienen que ver con áreas de la salud, como son las enfermerías, en el caso de las mujeres, cómo se han ido incluyendo en veterinaria, en agronomía, en las ingenierías. Entonces, estudios importantes que tienen que ver la perspectiva de género, cómo sensibilizar, pero cómo también las nuevas generaciones están participando en esa igualdad de género en el caso de las instituciones educativas. Haciendo un poco el análisis y ver cómo estamos en este momento en la perspectiva de género. En el caso del personal docente, encontramos porcentajes interesantes de profesores y profesoras de tiempo completo, pero también profesoras y profesores de horario libre. Y encontramos que, como lo mencionaba al inicio de la plática, el 40% de las mujeres se encuentran en las universidades participando como profesores de tiempo completo. Entonces, en ese sentido, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas estamos por arriba de la media nacional. Estamos por arriba de ese 40% de participación de las mujeres y entonces vamos viendo que esa igualdad, esa equidad que existe, cada vez se reduce la brecha en esos porcentajes de cuántos hombres y cuántas mujeres estamos participando en la docencia en esta universidad. En el caso de los profesores de tiempo completo y sus grados académicos, encontramos también porcentajes
donde las mujeres, a pesar del rol femenino que en la sociedad están desarrollando, se han ido incluyendo, se han ido preparando, se han ido habilitando precisamente en sus estudios de maestría, de doctorado y de especialidad. Entonces, esa inclusión, esa parte de cómo las mujeres también están haciendo conciencia y también les interesa estar participando a través de estos grados académicos y no nada más quedarse con un nivel de licenciatura. Eso ha ido creciendo, esa igualdad, y podemos ver porcentajes importantes, pero también hay todo un tema, hay todos unos estudios por qué los estudiantes tienen un porcentaje mayor con grado de doctorado que las mujeres. Y tiene que ver con la maternidad, por ejemplo. Es uno de los factores básicos y fundamentales de por qué muchas mujeres a lo mejor ya no siguen estudiando un posgrado como el doctorado, porque la parte de la maternidad, la parte de la función de los hijos, del esposo, de las actividades que como mujer estamos también, pues sí, con ese rol que debemos, que culturalmente nos han enseñado que así debe de ser, posponen un poco esos estudios para darle entrada a casarse, a tener hijos, a la maternidad. Entonces, sí vemos ahí todavía esa brecha, esas desigualdades por esos roles que como mujeres y como hombres tenemos. Entonces, esa es la parte que las políticas en la universidad debemos de estar haciendo conciencia, pero sensibilizando, porque esos roles que se le han otorgado a las mujeres, sobre todo las cuestiones del hogar, las cuestiones domésticas, los hombres también tienen que estar participando, y entonces que haya esa equidad en esa preparación y esa profesionalización de las mujeres a la par que los hombres. Entonces, les digo, es todo un tema. Hay por ahí alguna bibliografía y estudios interesantes de cómo los hombres deben de tener igualdad en esos roles para que tengan oportunidad, tanto hombres como mujeres, de seguir preparando y que sigan habilitándose en esos grados académicos. Además de esa habilitación de licenciatura, de especialidad, de maestría y de doctorado, viene una parte muy importante para los profesores de tiempo completo en todas las universidades públicas estatales. La política de evaluarnos a través de organismos externos para tener esas certificaciones tanto del perfil deseable PRODEP como el ser integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ahí se abre la brecha, precisamente, ya lo comentaba, con la parte de estudiar un doctorado. Con mayor razón tiene que ver con estar cumpliendo con los requisitos que establece el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. ¿Cuál es esa función que realizan los hombres y las mujeres? Encontramos que hay esas diferencias porque implica a los profesores de tiempo completo estar haciendo investigación, están dando sus clases frente a grupo, pero además hay que estar haciendo investigación, generando conocimiento y publicando sus resultados de investigación, que son particularmente esos requisitos que se piden para esas certificaciones externas. Entonces, volvemos al mismo tema. ¿A qué horas las mujeres, si tienen niños pequeños, tienen que llevarlos a todas sus actividades diarias, aún con la pandemia, que eso también ha sido todo un tema? Las investigadoras, estamos ahora elaborando un proyecto para ver cómo la pandemia, todo el 2020, qué hicieron los hombres y las mujeres en cuanto a esas actividades de investigación, aparte de la docencia, porque en el caso de las mujeres tienen a sus hijos en casa, tienen que estar, si son pequeños, tienen que estar apoyándolos y asesorándolos
con las tareas, con los maestros, con los padres de familia, y que por WhatsApp y que están comunicándose y viendo. Y entonces, ¿en qué momento preparan sus clases? ¿Cómo siguen trabajando sus investigaciones? ¿Cómo están formando y dirigiendo tesis de otros estudiantes? Entonces, vean, todavía existen esas desigualdades de género, y entonces nos interesa mucho conocer, y ese es un proyecto muy interesante que seguramente tendremos resultados en el corto y el mediano plazo. ¿Qué ha pasado en esta pandemia con esas funciones del hombre y de la mujer para poder cumplir con todos estos requisitos que nos piden como profesores de tiempo completo? ¿Qué hicieron los hombres? ¿Qué hicieron las mujeres? ¿Qué tanto avanzaron? ¿Qué tantas publicaciones tuvieron en este año 2020? Y todo lo que va a estar pasando en el 2021, que vamos como en el mismo contexto. Todavía seguimos en casa, todavía no regresamos a la presencialidad en las aulas, en las universidades. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho y cómo a lo mejor esas desigualdades se mantuvieron o a lo mejor se incrementaron? No sé, es algo que nos interesa mucho estar realizando con esta investigación que les comento. El eje transversal de igualdad de género se ve plasmado a través de las diferentes acciones, cómo se han ido de alguna manera involucrando en los programas educativos todos los temas de género en sus planes y los programas de estudio. Ya tenemos algunas licenciaturas donde existen asignaturas que tienen que ver con el tema de igualdad y particularmente con el tema de mujer y de género. Estos programas educativos tienen diferentes asignaturas, diferentes materias, pero también diferentes temas, aun y cuando no es toda una asignatura que tiene que ver con perspectiva de género, pero ya vamos involucrando y vamos haciendo que los estudiantes vayan a través de estas temáticas y de estas asignaturas que van cursando, vayan teniendo conciencia y vayan conociendo, aprendiendo cuál es el enfoque que debe de estarse generando en esos temas. Tenemos el caso de enfermería y salud de la mujer, las prácticas de enfermería y la salud de la mujer, sociología del género, lenguaje y género, que es una de las partes importantes de cómo también ese lenguaje sexista y evitar hacer comentarios que puedan estar llegando a ser una discriminación o una selección de qué es lo que hacen las mujeres. Esa igualdad y género, pero también temas selectivos en nutrición en la mujer. Y entonces vamos poco a poco haciendo que vaya permeando y que esa cultura realmente vaya haciendo una forma diferente, sobre todo en esos estudiantes que ya estamos hablando de universidades que nacieron en este siglo, son los estudiantes que tenemos actualmente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Entonces, crear esa conciencia, esa sensibilización y cómo los roles de los hombres y de las mujeres en la sociedad actual tiene que ser diferente a la de nuestros padres y de nuestros abuelos. Este ha sido el webinar CERFADU. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.